Amén. Amen. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Señor, en esta tarde te damos gracias Lord, we give you thanks in this afternoon. por esta tarde que estamos compartiendo tu presencia. For this afternoon that we are sharing your presence. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo Thank you for the anointing of your Holy que Spirit. está sobre todos nosotros. It's upon us all. Señor, gracias porque aquí estás tú Thank you because you are here en toda tu majestad y en toda tu gloria. in all your glory and majesty. Te bendecimos, Señor. We bless you, Lord. Tú eres digno de adoración y alabanza. You are worthy of praise and worship. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Thank you because your word is alive and is efficient. Es más cortante que toda espada de dos filos. It's sharper than a double-edged sword. Gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies Thank you because your word is lamp to my feet y lumbrera a mi camino. and light to my path. Gracias porque me bendice. Thank you because you bless me. Tu palabra nos sana. Your word heals Tu us. palabra nos levanta. Your word lifts us up. Nos da vida nueva cada día. Gives us new life each day. Señor, te bendecimos y te adoramos. We bless and worship you En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many say Bien amen? duro. ¿Cuántos pueden decir amén? Really strong. How many say amen? Amén. Amen. Amados hermanos, yo estoy convencido Beloved, I am convinced que estamos viviendo los días del fin, that we are living in the times of the end, justo antes de un acontecimiento bien grande. directly before a great occurrence. Para ser más preciso, To be more precise, dos eventos proféticos están por acontecer. two prophetic events are about to happen. Yo quiero que usted me escuche bien claro en esta tarde. I would like for you to listen to me very carefully this afternoon. Algo va a suceder en pocos días. Something is going to occur in a few Para days. ser más preciso, dos eventos To be more precise, two events van a acontecer en pocos días. are going to occur in a few days. El arrebatamiento de la iglesia del Señor The rapture of the church of the Lord y el inicio de la grande tribulación. and the beginning of the great tribulation. Algo está por suceder. Something is about to happen. No sé si usted se da cuenta, si usted tiene discernimiento, las cosas no pueden seguir como están. I don't know if you have discernment and are noticing, but things cannot continue the way they are. Por lo tanto, Dios va a hacer algo grande, es eminente. Therefore, God is going to do something great. It's imminent. Como tengo toda clase de creyentes aquí en esta tarde, As I have many types of believers here this afternoon, algunos bien duchos en las escrituras some of them very studied in the scripture, y algunos no están muy profundos en las escrituras. and some of them might not be as profound in the scriptures. Dios me ha pedido hablar de algo profundo, God has asked me to speak of something profound, pero he tratado de buscar palabras que todos podamos entender. but I've been trying to find words that we may all understand. La iglesia y el creyente en Dios The church and the believer in God debe de estar al día should be up to date con lo que esté pasando a su alrededor. with what's going on in their environment. No podemos ser simplemente cristianos We cannot be simply Christians con una sola o un solo tipo de visión. with one type of vision. El cristiano tiene que estar al día, pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. The Christian must be up to date and aware of his surroundings. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colossians chapter 3 verse 16. Las escrituras dicen The scriptures say que habite en ustedes. that it abides within you, Dígalo, que habite en mí. that will abide in me. La Biblia dice que habite en ustedes The Bible says that it abides in you all, la palabra de Cristo. the word of Christ. ¿De quién? Of who? Dígalo duro. Say it strong. ¿La palabra de quién? The word of who? La palabra de Cristo. The word of Christ. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. That the word of Christ abides within you, No la palabra del evangelista famoso. not the words of the famous No evangelist, solamente la palabra del profeta o del apóstol, or not only the words of the prophet or the apostle, sino que la seguridad está en que la palabra de Cristo habita en mí. but security is that the word of Christ abides in me. Y Pablo dice, instruyanse And Paul says, instruct yourselves y aconséjense and counsel yourselves unos a otros con toda sabiduría. one another with all knowledge. Necesitaba insertar ese verso ahí
I needed to place that verse there. Porque para entender lo que está sucediendo hoy en día a nuestro alrededor, So that we can understand what's going on today in our surroundings, es importante leer los periódicos. it is important to read the newspapers. También debemos tomar tiempo para ver las noticias. And we also should take time out to watch the news. Pero es bien importante, sobre todas las cosas, leer las escrituras. But it's very important above all things to read the scriptures. Porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Because it says, lamp to my feet is your word. Y nosotros estamos viviendo unos días de grande confusión. And we're living in days of great confusion. En el mundo hay un espíritu de confusión diabólico que se ha desatado sobre la tierra. In the world there is a demonic confusion spirit that has been around. Se ha desatado un espíritu de temor sobre toda la tierra. A spirit of fear has been loosed upon the earth. Se ha desatado un espíritu de terror sobre toda la tierra. A spirit of terror has been loosed upon the entire earth. Y la mejor manera de estar en paz And the best way to be in peace y estar confiado, and to trust estar lleno de las palabras de Cristo, is to be full of Christ's words. porque la única palabra que está garantizada Because the only words that are guaranteed en contrarrestar el terror, el temor y la confusión and to counteract all the terror and the confusion son las palabras de Cristo. are the words of Christ. Por eso es que primero metí el verso que habite en ustedes. That's why I inserted first this verse, that the word of Christ abides in you. La palabra de Cristo The words of Christ con toda riqueza. with all its riches. Instrúyanse y aconséjense unos a otros Instruct one another con toda sabiduría. with all wisdom. Por lo tanto, hermanos, la condición del mundo está grave. The world's condition is terrible. Es eminente que algo suceda. It is eminent that something happens. Voy a leerle unos versos. I'm going to read some En verses. Primera de Corintios, el capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15, el verso 50 al 53. verse 50 to 53. Es eminente que algo suceda. It's eminent that something occurs. Las cosas no se van a quedar como están. Things are not going to stay the way they are. La Biblia dice en Primera de Corintios 15, The Bible says in 1 Corinthians 15, verso 50 al 53. verse 50 to 53. Por favor, búsquelo conmigo en su aparato electrónico. Please look for it with me in your electronic device. Nuestro hermano Papo preparó el programa y aquí hay una hoja para que usted tome sus notas. Our brother Papo prepared the flyer, and there is a page where you can take down notes. Todo lo que nosotros digamos acá, yo quisiera que usted tome notas. Everything that we say here, I would like for you to take notes. Y vaya a su hogar y con su tiempo averigüe que las cosas sean como son. And when you go to your home, search and investigate to see the things. Primera de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15, verso 50 lee. verse 15 reads, Les declaro, hermanos, I declare you, brothers, que el cuerpo mortal that the mortal body no puede heredar el reino de Dios, cannot inherit the kingdom of God, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. nor the corruptible can inherit the incorruptible. Fíjense bien For look close en el misterio que les voy a revelar. in the mystery which I am going to reveal. No todos moriremos, Not all of us will die, pero todos seremos transformados. but all of us will be transformed En un instante, in an instant, en un abrir y cerrar de ojos, in a blink of an eye, al toque de la trompeta final, at the sound of the final trumpet. pues sonará la trompeta The trumpet will sound, y los muertos resucitarán and the dead will rise con cuerpo incorruptible with incorruptible y bodies, nosotros seremos transformados. and we shall be transformed. Dígalo conmigo, transformados. Say it with me, transformed. Seremos transformados. We shall be transformed. El verso 53 dice, Verse 53 says, porque lo corruptible because the corruptible tiene que revestirse de incorruptible must be dressed with the y incorruptible, lo mortal de inmortalidad. and the mortal with immortality. Amados hermanos, un evento que es eminente que suceda en cualquier momento.
Beloved, something imminent can happen at any moment. Es lo que los teólogos llaman el rapto de la iglesia. It is what the theologians call the rapture of the church. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 1 Thessalonians chapter 4, verso 3 en adelante. verse 4 following. Las escrituras siguen diciendo, The scriptures say, hermanos, no queremos que ignoren beloved, we do not want you to ignore lo que va a pasar con los que ya han muerto, what is going to happen with those who've already died, para que no se entristezcan so that you may not be saddened como estos otros que no tienen esperanza. with these others who do not have hope. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Do we not believe that Christ died and resurrected? Así también Dios. The same way God, Así también the Dios same way God resucitará con Jesús will be resurrected with a Jesus, los que han muerto en unión con Él. those who died with his union. ¿A quiénes va a resucitar? Who's he going to Serán resucitados they will be resurrected, aquellos que murieron en Cristo Jesús. those who died in Christ Jesus. Después de la muerte física, After the physical death, no hay otro break, there are no more no hay breaks. otra oportunidad. There are no more El opportunities. purgatorio no existe. There is no purgatory. No hay otra segunda oportunidad para el que muera sin Cristo. There are no second opportunities for those who die without Dice la Christ. Biblia en el verso The 14. Bible says in verse 14, ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? do we not believe that Christ died and resurrected? Así también Dios The same way God resucitará con Jesús will resurrect with a los Jesus que han muerto en unión a Él. those who died in union with him. El 15 dice, conforme a lo dicho por el Señor, According to what the Lord has said, afirmamos que nosotros, we affirm, usted y yo en esta tarde, you and I this afternoon, escúcheme bien con los dos oídos, listen carefully with both of your ears, conforme a lo dicho por el Señor, according to what the Lord has said. no es cualquier profeta ni pastor, There are no prophets or no es pastors, que un apóstol recibió una revelación, or an apostle received a revelation, aunque eso es posible y es de Dios, although that is possible and that is from God. pero no hay mejor revelación profética que la que está escrito en las Escrituras. But there is no better revelation of the prophetic than what is in the scriptures. Conforme a lo dicho por el Señor, According to what the Lord has said, afirmamos que nosotros, we affirm, los que estemos vivos, those that are alive, ¿cuántos están vivos? how many are alive? Hello, ¿cuántos están vivos? How many are alive? Hello? Los que estemos Those vivos that are alive, y hayamos quedado hasta la venida del and Señor, those that have stayed until the coming of the Lord, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. in no way we will go before those who have died. El Señor mismo, The Lord himself, diga el Señor mismo, say the Lord himself, no alguien de Ponce que se llamaba el Cristo y ya Not- murió y lo enterraron. not someone from Ponce who called himself Jesus and is died No and es buried. Hare Krishna, It's not Hare ni es Krishna Buda, or Buddha, ni es el rey de los musulmanes. and it's not the king of the Muslims. Es Cristo Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. It is Christ Jesus, the Lord and the Son of God. Luego los que estemos vivos Those that are alive y los que hemos hallado quedado, and those that have been seremos arrebatados, will be raptured. arrebatados. Will be De ahí es raptured. donde sacan la palabra rapto, That's where the word rapture comes porque from. la palabra rapto quiere decir agarrarte para arriba, The word rapture means to grab you toward subirte. to raise you up. Seremos arrebatados juntos We will be raptured together, con ellos en las nubes together with them in the clouds, para encontrarnos con el Señor en el aire. to find ourselves with the Lord in the Así sky. que estaremos con el Señor para siempre. We will be with the Lord forever. Dígalo conmigo, para siempre. Say it with me, forever. No es muy tarde hoy. It's not today. Si usted decide caminar con Cristo hoy, estás a tiempo. If you decide to walk with Christ today, you're on time. Si usted lo deja para después, puede ser que pierda la oportunidad que Dios le ha dado. If you leave it for later, you might lose the opportunity that God has Así given que estaremos con el Señor para you. siempre. We will be with the Lord forever. Por lo tanto, Therefore, anímense los unos a los otros.
Strengthen one another con estas palabras. with these words. Y finalmente, And finally, Cristo habló también estas palabras. Christ spoke these words. En Juan capítulo 5, In John chapter 5, versos 28 y 29, verse 28 and 29. búsquelo y marque sus libretas y marque sus Biblias y marque sus papeles. Mark it in your Bibles and in your notes. La ignorancia no es de Dios. Ignorance is not from God. El vivir de la sabiduría de otro no es lo que Dios quiere para usted. Living from someone else's wisdom is not what God wants El for creer you. solamente lo que otro te predica no es suficiente. Believing in what someone else preaches you is not sufficient. Todos seremos responsables de lo que creemos. We all will be responsible for what we believe. Nos llamarán a cuenta por lo que creamos. We will be called accountable for what we believe. Usted tiene que saber por qué usted cree lo que cree. You must know what you believe. Dios está llamando a casa de júbilo a ser gente de las escrituras. God is calling House of Joy to be people of the scriptures. Gente con fundamento serio. People with a serious foundation. Gente que sabe lo que cree y por qué lo cree. People that know what they believe and why they believe it. No solamente porque el pastor predicó un mensaje lleno de la unción de Dios. Not just because the pastors preach a message full of the anointing of God. Las más grandes herejías se han predicado por hombres con mucha personalidad y mucho carisma. The greatest heresies have been preached by people with much charisma and much personality. ¿Qué es lo que le está diciendo su pastor? That is what your pastor is saying to you. Escudriñe las escrituras Study the scriptures y halle la vida en las escrituras. and find life in the scriptures. Si usted cree en el rapto, convénzase usted mismo por las escrituras que el rapto de la iglesia es eminente. If you believe in the raptures, convince yourself through the scriptures that the rapture is Juan imminent. capítulo 5, John chapter 5, versos 28 y 29. verse 28 and 29. Dice la Biblia, The Bible says, no se asombren de esto, do not be astonished of this, porque viene la hora because the hour is coming en que todos los que están en los sepulcros, that all that are those that are in the tombs, si usted perdió a alguien en Cristo como yo perdí a mi padre, if you lost someone in Christ like I lost my father, si usted perdió a alguien en Cristo como yo perdí a mis abuelos, if you lost someone in Christ like I lost my grandparents, tantos familiares y amistades que hemos perdido en el camino, so much friends and relatives that we've lost in the way. Cristo le quiere poner paz en su corazón. Christ wants to put peace in your heart. Si ellos caminaron con Cristo, If they walked with Christ, y déjeme decirle, nadie conoce el último momento de la vida de alguien. and let me tell you, no one knows the last moment of someone's Hay life. mucha gente que no sirvieron al Señor. There are many people that did not serve the Y a Lord. última hora Dios envió a alguien para ministrarle y predicarle. And in the last hour, God sends someone to minister to them. A última hora un ángel apareció y le predicó y le ministró. In the last hour, an angel appeared and preached and ministered to Así them. que tampoco permita que su corazón esté triste en esta tarde. Do not allow your heart to be sad in this afternoon. Cualquier cosa es posible si usted lo puede creer. Anything is possible if you can believe it. Porque hay mucha gente que en la vida han sido sinvergüenzas. Because there are many people that in life who are bad people. Pero como Cristo es tan lleno de amor y misericordia, Él busca la manera de rescatarlos. But because Christ is full with so much love and mercy, He finds a way to save them. Así que no se asombre usted Don't be que astonished. cuando usted llegue al cielo, When you arrive in heaven, después de toda una vida sirviendo a Dios, after all a life of serving God, y ahí se encuentre su suegra que fue tan mala con usted, and you find your mother-in-law that was so bad with y you, usted se encuentre el ex marido y la ex mujer que se merece el infierno, pero Cristo la salvó. and you find your ex-husband or ex-wife that deserve hell, but Christ saved them. Ay, papá, van a estar las sorpresas que hacen orilla allá arriba. There's going to be so much surprises up there. Vamos a encontrar gente que jamás nos hubiéramos imaginado. We're going to find people that we've never imagined. Y vamos a estar buscando gente que jamás vamos a encontrar. And we're going to look for people that we won't find. Gracias a Dios que cuando subamos allá arriba, la Biblia dice que todo será nuevo. Thanks to the Lord, when we arrive up there, the Bible says everything will be new. Y eso también incluye la memoria. And that also includes the memory. No te vas a recordar esa suegra que apareció. You're not going to remember that mother-in-law that showed up. Tú dijiste eso con mucha unción. Yeah, I did. El verso 28 sigue diciendo, lo Verse repito. 28 says, No se asombren de esto, do not be astonished at porque this, viene la hora en todos because the hour is coming into all. que están en los sepulcros Those that are in the tomb, oirán su voz
will hear his voice. y saldrán de allí. And they will rise up from there. Los que han hecho el bien resucitarán Those that did good will be resurrected para tener vida. to have life. Pero los que han practicado el mal But those that practice evil resucitarán will be resurrected para ser juzgados. to be judged. Amados hermanos, yo soy de los que piensan. Beloved, I am those that think. Y escúcheme bien en esta tarde. And listen to me carefully this Yo afternoon. soy de los que piensan I am one of those who think que los acontecimientos que están viendo en el mundo hoy en día, that the events that we're seeing today, por ejemplo, el terrorismo for example, terrorism y sus amenazas en los Estados Unidos y a través de ISIS, and their threats throughout the United States and through ISIS, la situación precaria de la economía mundial, the dangerous situation of the economy, las enfermedades que han surgido últimamente. the sicknesses that have arrived suddenly. Ya en este país existe el virus de Ebola. In this nation, there is the virus of Ebola. El ébola ya está aquí en este país. It's already here. Por décadas y años eso se limitaba a África, For decades, it was only limited to Africa, donde se originó el SIDA. where AIDS was Pero originated. ya el ébola está en la nación americana. But now Ebola is here in the United Nations. Todas estas situaciones, el terrorismo, All these situations, terrorism, la situación precaria de la economía, the dangerous situation of the world economy, las enfermedades que han surgido últimamente, the sicknesses that have arrived suddenly, la persecución de los cristianos en Irak, the Christian persecution in Iraq, en Irán, in Iran, en Siria, in Syria, en Egipto, in Egypt, en Europa. and Europe. Y estamos viendo el principio de eso aquí en los Estados Unidos. We're seeing the beginning of that here in the United Yo States. quiero que usted me escuche bien. I want you to listen Les to me voy a carefully. trazar el mapa de lo que vamos a esperar en los próximos días. I'm going to draw a map of what we're expecting in a few. La persecución de los cristianos en este país que ya comenzó. The persecution of the Christians in this nation that has already El started. estado de situación de esta nación. We're in the situation in this nation. Todos los días se comete el aborto. Every day there is an abortion. Se matan 3,400 niños todos los días en esta nación. 340,000 children are killed in this nation every day. 1,200,000 niños mueren en esta nación todos los días. 1,280,000 children die each day. En esta nación están sancionando las oraciones. In this nation, they are lifting up prayers. Ya yo como capellán de la oficina del sheriff no puedo mencionar el nombre de Cristo en mis oraciones. As a chaplain of the Osceola Sheriff Department, I cannot mention Christ in my prayers. Entonces lo que hago es que yo predico un sermón dentro de mi oración. What I do is I preach a sermon within my prayer. O sea, las sanciones en las oraciones públicas. They're sanctioning prayers in public places. Ya quitaron las Biblias de las escuelas. They remove Bibles from the schools. Ya los muchachos no pueden usar camisas que digan Jesús o Cristo en su persona. The children cannot wear T-shirts that have images of Jesus on them. La postura de nuestro presidente en este país. Our president's posture in this nation. No me interesa si es demócrata o si es republicano. I'm not interested if they're Democrat or Republican. Nunca predicaré la política desde este púlpito. I will never preach politics from this pulpit. Pero cuando el presidente de la nación americana dice, But when the president of the United States says, entre comillas, in quotations, esta nación no es una nación cristiana, cierro comillas. when he says this nation is not a Christian nation, Cuando el líder de esta nación dice que nunca tuvimos una historia cristiana, when the leader of this nation says we've never had a Christian history, la postura del liderato gubernamental en este país, the stance of the government in this nation que se ha mostrado débil ante el asunto del terrorismo mundial. that have showed themselves to be weak in the Escúchame, terrorism. amados hermanos, Listen to me, beloved. las aperturas sin control de las fronteras del norte y del sur de esta nación. The opening of the borders in the south of this nation. No es que tenemos problemas con la inmigración, It's not that we have a problem with immigration, porque todos somos inmigrantes. because we're all immigrants. Pero yo creo que hay leyes establecidas y las leyes se deben de seguir conforme a las leyes establecidas. But I believe that there are laws that are established and we should follow those laws. Pero esto es mucho más grande que eso. But this is much greater than that. Lo que pasa es que cuando se abrieron las fronteras del norte y del sur,
But what happens is that when the borders of the north and south have been opened, y ya por las fronteras del sur ilegalmente han entrado más de 500,000 de personas and through our southern border, more than 500,000 people have entered illegally sin registrarse, without being registered, metiéndose por los bosques y los montes de este país. going through the deserts and the forests of this nation. Se cree que de esos 500,000 de personas han entrado células de terroristas preparados por años para echar abajo esta nación. We believe that there are terrorist cells have entered with those illegal immigrants. Mis amados hermanos, la posible construcción Beloved, the possible construction de una estatua dedicada a Satanás en el estado de Oklahoma. of a statue dedicated to Satan in the state of Oklahoma. Porque dijeron, si los cristianos pueden tener los 10 mandamientos, ¿por qué nosotros que somos satánicos no podemos tener la estatua de Satanás, que es nuestro padre en nuestra religión? Because the Satanists have said if the Christians can have the 10 commandments, why can we have a statue of Satan? Y nosotros los cristianos no podemos ser neutral. And us as Christians cannot be neutral. El juicio carnal de esta tierra no puede ser nuestro norte. Our carnal judgment from this land cannot be our direction. Yo soy de los que creo que esta nación tiene sus principios y sus valores cristianos. I am one of those that believe that this nation has its principles and values which are Christian. Yo creo que debe de ver los 10 mandamientos en todas las escuelas. I believe that the 10 commandments should be in all the schools. Yo creo que todos los maestros deben de orar por los niños en la clase para sanidad y para liberación. I am one of those that believe that teachers should be praying for their children in their classrooms. Yo no creo que es igual a la estatua satánica. I don't believe that it's the same as a satanic Esta temple. nación no fue satánica en sus principios. This nation was not satanic El in its beginning. cristiano será juzgado conforme a sus valores y su cultura. Christians will be judged by their values and their culture. Y tratan de apelar a nuestro bien sentido, nuestra opinión. And they try to put down our opinion. Nosotros no podemos opinar. We cannot be opinionated. Bendito, eso debe ser así. No, that should be like El that. cristiano de estos últimos días tiene que ser tajante y derechito y conforme a las escrituras. The Christians of the last days must be conformed to the scriptures. Por eso es que estamos como nación. That's why we are the way we are as a Hemos nation. sido demasiado blandengue con la gente porque tenemos que ser honestos y sinceros y darle oportunidad a todo el mundo. We've been too weak with people because we have to be honest and sincere with everyone. Eso fue el problema de David y de Salomón. That was David and Solomon's problem. Ese fue el problema del rey Saúl. That was the King Saul's Que problem. Dios los llamó para ser reyes de su nación, de su pueblo. That God called them to be kings of their nation. Y ellos permitieron una estatua por aquí And they allowed a statue for right y here. otra estatua por allá. And another statue over Un there. sacrificio por acá. A sacrifice over here. Una cosita por allá. A little thing over Y there. es así que ha comenzado el debacle de este país y de esta nación. And this is the way that the debacle of this nation and this Porque country has started. hemos permitido las cosas pequeñas. Because we allow the tiny things. Y ahora tenemos un presidente que si corre por tercera vez, And we have a president that if he runs for a third los term. primeros que van a votar por él son los cristianos de esta nación. And the first ones that are going to vote for him are the Christians ¿Por of this qué? nation. Bendito, porque él nos da cupones. Why? Because he gives us coupons. Porque él ayuda a las minorías. Because he helps the minorities. Bendito, porque él hace esto y hace lo otro. Because he does this and he does Y él that. es cool, tiene una cosa tremenda de su personalidad y su carácter. And he has a cool personality. No se me ofenda a los demócratas de aquí. Be not offended to the No se le Democrats ofenda a here. los que votaron por él y votarían por él la tercera vez. Don't be offended those who voted for him. and Lo vote que for him the pasó third con el time. pueblo de Israel es que dejaron que la poquita cosa entre y se dominó todo el país de Israel. But what happened to the people of Israel? They allowed the little things to enter and to dominate the entire nation. Salomón tenía un grande tabernáculo, un grande templo, Solomon had a great temple, majestuoso y precioso. beautiful and Era magnificent. allí nada más donde Dios descendía. It was only there where God Y descended. de ahí salía la palabra. And from there the word came. Pero un hombre se casa con una mujer que no era judía. But a man married a woman who was not Jewish. Y David tomó concubinas de los paganos. And David took concubines of the Y pagans. Salomón se enamoró de otra que era de otra costumbre y de otra cultura. And Solomon was in love with those from Y another poco a culture. poco el Salomón estaba diciendo,
bendito, déjalos que adoren su Dios, pero en la montaña. And he said, well, let them worship their God, but in the mountains. Bendito, pero déjalos que lo hagan porque son chiquitos y son buena gente. Déjalos que adoren a su Dios en otro sitio. Let them worship their God in another place. Ellos allá y nosotros acá, decía Salomón. Solomon said, they over there and we over here. Pero Dios no cree en eso. But God does not believe in Dios that. no cree en equidad. God does not believe in Dios equality. no te da un poquito a ti, un poquito a ti. He doesn't give you a little bit and Hay a little una bit. sola verdad en las Escrituras. There is one truth in the Adorarás scripture. a Dios y solamente a Dios. Worship God and only Y no God. tendrás otro Dios por encima de mí. And do not have any gods above me. El cristiano tiene que estar en contra del homicidio, que es el aborto. Christians must be against the homicide, El which is cristiano abortion. tiene que estar a favor de los principios escriturales. Christians must be in favor of those scriptural Pero los principles. primeros que venden su postura, que entregan sus valores, son los cristianos. But those that are first to sell their values are the Christians. Yo sé que aquí no hay mucho. I know that there De are ese not many tipo de here cristiano. of that type of Christian. Así que yo te doy el mensaje y tú se lo llevas al que está malito por allá. Take your message to those who are bad out there. Amados hermanos, el aborto, Beloved, abortion, sanciones de oraciones públicas, the sanction of public prayers, la postura de nuestro presidente and the posture of our president, diciendo que esta nación no es una nación cristiana, saying that this nation is not a Christian nation, la postura del liderato gubernamental and the posture of our government ante el asunto del terrorismo mundial. before the world issue of terrorism. Yo les aseguro a ustedes que ya en esta nación hay células de ISIS. I assure you that in this nation there are ISIS cells. Aquí está Al-Qaeda. Here there is Al-Qaeda cells. Esta semana, mientras yo oraba profundamente por este mensaje, This week while I was praying profoundly for this message, porque yo sé que este mensaje no es típico para yo predicar en esta casa. because I know that this is not a typical message for me to preach in this house. Yo me acabo de desviar de la secuencia que traíamos. We have taken off the path of the sequence what we've brought, Porque Dios nos hace un alto. because God has halted us. Nosotros tenemos que saber por qué estamos donde estamos. We must know why we are where we are. No hay mejor manera de orar sabiendo por qué estamos orando. There is no better way of praying than knowing what you're praying for. Abrir las fronteras sin límites. Opening the borders without limits. Eso es lindo para los inmigrantes. That's beautiful for the immigrants. Pero dentro de ellos han venido cientos y cientos de terroristas que han sido entrenados por años en los países que son enemigos nuestros. But within those immigrants have terrorist cells come. La construcción de esta estatua en el estado de Oklahoma. The construction of this statue in the state of Oklahoma. La persecución y la eliminación The persecution and the elimination de los clubes cristianos en las universidades. of the Christian clubs and universities. El desprecio y el deceso del prestigio The rejection of the prestige de esta nación que tenía antes y ya no tiene. of this nation, what we had before and we don't have no En el longer. escenario mundial, On the world stage, la condición apática, the apathy of this nation las posturas políticas and their political postures y la falta de valor de muchos líderes eclesiásticos and the lack of value of many church leaders han neutralizado el poder have neutralized the power y la efectividad de la iglesia de Cristo sobre la tierra. and the church effectiveness upon the Escuche earth. lo que le estoy diciendo. Listen carefully what I'm Si saying. vamos a virar este asunto, If we're going to look at this no es issue, suficiente declarar y proclamar y señalar. it is not sufficient to proclaim and to declare and to point fingers. Todos los grandes avivamientos de la iglesia All the great revivals of the church ha sido porque gente en todas las esferas del gobierno, has happened because of the people in the government gente en todas las esferas de la sociedad, and people in every branch of society han salido llenos de pasión, have gone out full of passion con un espíritu restaurador. with a spirit of restoration. Amados hermanos, la condición presente de este país Beloved, the present condition of this no nation se va a quedar inmune will not be immune por mucho tiempo, amados hermanos. for many times. Durante este tiempo de oración y de ayuno, Through this time of prayer and fasting, Dios me mostró que en esta nación, God showed me in this yo nation. quiero que usted me escuche,
I want you to listen to No me. quiero que vivamos ninguno de nosotros en fantasía. I don't want you to look at any of us in fantasy. Nosotros veremos en este país el terrorismo. We will see in this nation terrorism. Dios me mostró que en las ciudades de esta nación God showed me in the cities of this nation. vamos a comenzar a ver en el 2015 el terrorismo en nuestras ciudades. We're going to see in 2014 terrorism in our cities. A sus playas llegará el sufrimiento To their beaches, sorrow will arrive, que otros países han vivido por años. which other nations have lived for years. Todos estos eventos All these events y estas condiciones and these conditions que este país ha provocado that this nation has provoked, y que va a permitir que todo esto suceda and is going to allow all of this to occur, es porque Dios tiene todo esto en su marco y en sus planes. it's because God has all of this in His plan. Yo no quiero que nadie aquí pierda la esperanza. I don't want anyone here to lose hope. Yo no quiero que nadie se vaya de aquí con miedo o con susto. I don't want anyone here to leave fear and to Es leave afraid. necesario conocer la verdad, It is necessary to know the truth, porque la verdad nos hará libre. because the truth will set you free. Sabiendo dónde estamos parados como nación, Knowing where we're standing as a nation, conociendo dónde estamos como iglesia, knowing where we are as a church, sabiendo cuál es nuestro llamado dentro de todo esto. knowing what is our calling in the midst of all of Eso es this. lo que da paz. That is what gives you A peace. mí no me quita la paz el terrorismo en Irak. I don't lose my peace from the terrorism No in pierdo el Iraq. sueño por los que están desgallando en los otros países, I don't lose sleep over those that are being beheaded in other porque countries. yo conozco el final de la historia. Because I know the end of the story. Yo sé quién es mi redentor. I know who is my Yo sé en redeemer. quién yo he creído. I know who I Que ni believe. lo alto ni lo bajo Nor the high or the low me separarán del amor de will Cristo. separate me from Christ's Pero love. estas cosas van a pasar But these things are going to porque happen. usted y yo hemos sido seleccionados. Because you and I have been selected. Hemos sido llamados por Dios We have been called by God para vivir en estos últimos días. to live in these last days. Todos estos eventos All of these events y condiciones de estado and the condition of our state están adelantados a un shift. have been moved to a shift. Viene un cambio en el ambiente espiritual de este país There is a change in the spiritual atmosphere of this nation y de todo el mundo. and in the entire world. Dios está llamando a su iglesia God is calling His church a enfocarse. to focus themselves. No es tiempo de titubear. It is not time to waste. No es hora de vivir una media vida en Cristo. It is not time to live wayward lives in Los que Christ. conocemos el final de este libro Those that know the end of this book y sabemos que Dios va a establecer su reino sobre esta tierra, and know that God is going to establish His kingdom on this earth. esa verdad no garantiza que tú no vas a ser víctima de terrorismo. That truth does not guarantee you that you will not be a victim of Porque terrorism. todos los discípulos menos Juan fueron víctimas de terrorismo. Because all of the disciples except John were victims of El terrorism. mismo Cristo fue víctima del terrorismo. Christ Himself was a victim of Lo terrorism. mataron gente que no creían en su Dios. There were people killed Him that did not believe in His God. Lo mataron gente que no creían en el reino que él vino a predicar. People killed Him that did not believe in the kingdom that He came to preach. Amados hermanos, Dios llama a la iglesia internacional. Beloved, God is calling the international church. Si yo fuera un orador con conceptos internacionales, If I was an author with concepts that are international, si yo tuviera a través de esa pantalla la habilidad de entrar a millones de hogares en este país, if I had the ability to enter millions of homes in this nation, yo le diría a la iglesia: es tiempo de enfocarte, I would tell the church that it is time to be es focused. tiempo de orar y es tiempo de vigilar. It is time to pray and be watchful. Ya las cosas no están como comenzaron. Things are not the way they began. Dios está llamando a los hombres y mujeres de Dios God is calling men and women of God a no ser de doble ánimo. to not be double-minded. Tenemos que hacernos la pregunta We must ask ourselves the question, si estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio de if Jesucristo, we are willing to give our lives for the gospel o of porque hay Jesus. muchos en posiciones de lideratos Because there are many in positions of leadership que fueron puestos por hombres pero no puestos por el Dios del that were cielo, placed by man and not by God of heaven. que están maniobrando su mensaje
that they are manipulating their message. Están tratando de suavizar el llamado de la voz de Dios. They are trying to ease the call of God. Mientras Dios llama a la iglesia a orar While God is calling the church to pray y a separarnos del mundo and to be separated y a from the vivir una world vida entregada a Dios. and to live a life surrendered to Porque no God. estamos viviendo la época de mis padres, Because we're not living in the times of my father. donde en Puerto Rico se dejaban las puertas abiertas, Where in Puerto Rico we left the doors open. donde mi madre allá en Ponce dejaba la puerta abierta y se dormían los 14 en una sola casa Where my mother left the doors open and we gathered together 14 of us y in the nadie house. moría. And nobody died. Ya no estamos viviendo los días en este país We're not living the days in this country donde tú puedes salir a la calle tranquilo. where you can go out into the street in peace. No puedes ni dejar la puerta abierta del carro. You can't even leave the doors open of your car. Tú tienes que salir orado y pendiente. You have to go out prayer and being Nosotros watchful. confiamos en Dios, We believe and trust in God. pero el plan grande lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. But the big plan God has it, we do not. Yo conozco gente personalmente que perdieron su vida al terror creyendo que Dios lo iba a guardar. I know people personally that lost their life to terror, believe that God Esa was es going to guard them. nuestra confianza. That is our trust. Pero si tengo que morir de la manera que fuera. But if I have to die in whichever way it may No nos be. hace ningún bien en tener nuestra cabeza en una nube super espiritual. Does us no good having our mind in a super Dios spiritual está cloud. llamando y su iglesia a estar enfocada, God is calling His church to be focused, a orar y a vigilar to prayer and to be y vigilant, estar pendientes, and to be aware, a estar dispuesto a dar el todo por el todo. being willing to give everything. Dios llama a la iglesia del Señor. God is calling the church of the Lord. Nos llama a nosotros casa de júbilo He is calling us house of joy, a no perder la esperanza, to not lose our hope, a ser como el pastor en Irán, to be like the pastor in que lleva Iran, más de 5 años encarcelado that he has been more than 5 years in y prison, él sabe que lo pueden degollar. and he knows that he can be Lo beheaded. han amenazado cientos de veces, He has been threatened many times. pero yo no soy digno de amarrarle los calzados de ese pastor en Irán, But I'm not worthy of tying that pastor's shoes in porque Iran. él sabe que lo pueden sacar y ante todo el mundo degollarlo, ante el mundo y su familia. He knows that he could be publicly beheaded in front of Amados everyone. hermanos, eso quizás no sea lo que le parezca a usted o me pase a mí, That may not happen to you and I. pero él la resuelva, la oración, el enfoque, el compromiso tiene que ser ese. But our prayer and our commitment must be that. No podemos ser cristianos blandengues. We cannot be weak Christians. No podemos ser cristianos manejables. We cannot be Christians that are manipulated. Tenemos que ser gente estudiosa de las escrituras, We have to be people that are studied in the scriptures. porque algo va a pasar en pocos días. Because something is going to happen in a few days. O Dios va a extender su mano y va a levantar la iglesia. Or God is going to extend His hand and lift up the church. O veremos el crecer del terrorismo en este país en la cual Or estamos we see the viviendo. growth of terrorism in this nation which we are living. Este año, amados hermanos, de 2014, This year, beloved, of 2014, se ha visto esto desarrollarse así. we have seen this being developed En rapidly. menos de un año ya el terrorismo está en nuestro país. In less than a year, terrorism is already in our nation. Estudios en este país, Studies in this nation, personas de inteligencia people of great intellect, que estudian esto a favor del gobierno, that study this in the government's favor, han escrito y han dicho que ya las células están esparcidas por toda la nación. have wrote and said that the cells are spread out through the nation. No me puedo ir sin contarle el sueño. I cannot leave without telling you my dream. Yo vi en esta nación I saw in this nation que por las calles de esta nación, that through the streets of this nation, para ser exacto, yo vi 2 hombres montados en una motora. to be exact, I saw 2 men on a motorcycle. Una motora pequeña, de esa que se puede subir y bajar rápido. Those small motorcycles that you can lift up quickly. Habían 2 hombres en una motora vestidos de negro. 2 men on a motorcycle dressed in black. Se acercaron a una parada de autobús de niños de escuela. They were close to a school bus stop. Cuando el autobús paró para recoger los niños, When the bus stopped to pick up the children, el que estaba en la parte de atrás se bajó de la motora the one that was sitting in the back of the motorcycle y con él dismounted, tenía una arma larga. and he had a long-range weapon. Yo la identifiqué como una AK-47. I
identified as an AK-47. Es una ametralladora automática. It is an automatic assault rifle. Se subió al autobús y disparó a todos los niños que estaban adentro. He got on the bus and he started to shoot at the children. Esto no era Irak. This was not Iraq. Esto no era Irán. This was not Iran Ni Siria. or Syria. Tampoco era Egipto. Or was it Egypt? Esto era una ciudad de esta nación. It was a city of this nation. ¿Sabes por qué? Porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. You know why? Because we turned our back to God. El gobierno y este país ya no es un país cristiano. The government of this nation already said this is not a Christian Esto es nation. un país secular This is a secular nation. que le hemos dado lugares y puestos a los que no creen lo que nosotros creemos. That we've given place to those things that believe that we do not. Por eso es que Dios nos está llamando a enfocar. That is why God is calling us to be focused. El hombre que mató a todos los niños The man that killed all the children se regresó a la motora, se montó y se desapareció. jumped on a motorcycle and left. Un acto que tomó no más de 2 minutos. An act that took no more than 2 minutes. Y en una motora de esa índole es imposible que un carro la persiga. A motorcycle of that type was impossible for Y a es car to chase it. sumamente imposible casi que un policía de motora la persiga. And it's impossible for a motorcycle cop to chase it. Amados hermanos, estamos viviendo en esos días. Beloved, we're living in those days. Lo que pasa es que nosotros como cristianos americanos What happens is that us as American Christians, hemos americanizado el cristianismo. we have Americanized Christianity. Y los que están aquí de otros países, usted está en América. And you that are here from other countries, you're in America. Usted ha sido afectado por el evangelio americanizado. You have been affected by the Americanized gospel. Cuando por años, dígame si no es verdad, por años nosotros enviamos misioneros. And say it is not true. For years we have sent out missionaries. Puerto Rico, para ser exacto, es el país en el mundo que más porcentaje de misioneros ha enviado en todo el mundo. Puerto Rico has the highest percentages of missionaries sent out through the entire world. Los últimos 50 años, The last 50 years, Puerto Rico ha enviado porcentaje, más ministerios evangelísticos y misioneros a las naciones. Puerto Rico has sent out percentage-wise more ministers and more evangelists throughout the entire nations of the La world. nación americana. The American Yo nation. estoy convencido de que Dios llamó a esta nación I am convinced that God has called this nation a enviar misioneros como lo han hecho por años a todas las naciones. to send missionaries like they've done it for years. Pero usted ve hoy en día, You see today los países están enviando misioneros a Puerto Rico. that there are nations that are sending missionaries to Puerto Rico. Antes los puertorriqueños enviaban misioneros a México. Before, Puerto Rico sent missionaries to Mexico. Ahora México está enviando a Jesús Adrián Romero a las naciones a enseñarles cómo adorar. Now Mexico is sending Jesus Adrián Romero to teach the nation how to worship. Antes los Estados Unidos enviaban misioneros a Australia. Before, the United States sent missionaries to Australia. Y ahora Australia nos envía a Darlene Zschech a los Estados Unidos para que aprendamos cómo entrar en la presencia de Dios. And now Australia has sent us Darlene Zschech so we can learn how to enter God's presence. No es una crítica. It's not being critical. Amamos a Jesús Adrián. We love Jesus Adrián. Amamos a Marcos Sweet. We love Marcus Witt. Amamos a Darlene Zschech. We love Darlene Zschech. Pero es una señal de cómo las cosas han cambiado. But it is a sign to see how things have changed. Ya esta nación está como estaba. Now this nation is not the way it was. Por ende, nos toca a nosotros, That's why it is up to us. la iglesia de Cristo de los últimos días. The church of Christ of the last days. Usted y yo que estamos aquí ahora, You and I that are here now aceptar el reto de Dios. to accept God's challenge. ¿Cuál es el reto? What is his challenge? No vivir como los que no conocen la verdad. It is not like to live those that don't know the truth, No actuar como que las cosas estuvieran igual. or to act like the things are the same. Ustedes padres tienen que avisarle a sus hijos. You that are fathers must advise your children. Los padres aquí tienen que llevar a sus hijos a conocer a Jesucristo temprano en la mañana. The fathers that are here need to take their children to meet Christ early in the No morning. podemos seguir la misma secuencia que antes. We cannot continue the same sequence. Hay niños que los padres le enseñan bailar antes de arrodillarse a orar. There are children that their parents teach them how to dance before to Hay kneel. padres aquí que a veces le enseñan a los niños cómo actuar en el mundo, pero no saben nada de la iglesia. There are parents that teach them how to act in the world, but they don't know nothing about church. En este día Dios no te señala.
God is not singling you No out es un today. día de juicio. It is not a day of Es un judgment. momento de alerta, It is a moment to be alert, diciéndonos que los que saben orar es tiempo de orar. telling us that those that know how to pray, it's Los time que to saben pray. interceder es tiempo de interceder. Those that know how to intercede, it's time to intercede. Los padres que le enseñen a sus hijos caminar con Dios. Parents to teach their children how to walk with God, Porque nuestra vida no está garantizada. because our life is not guaranteed. Pedro no firmó un contrato de morir crucificado, cabeza abajo. Peter did not fill out a contract to die crucified upside down. Y él caminó junto con Cristo. And he walked together Sin with embargo, Christ. lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. But nevertheless, they crucified him upside down. Mateo, Marco, Lucas, todos vivieron calcinados y martirizados por Cristo. Matthew, Mark, Lucas all died as martyrs for Christ. ¿Qué es lo que le estoy diciendo como pastor suyo? What am I telling you as your pastor? Tenemos que crecer, We must grow. tenemos que ensanchar, We must stretch out. tenemos que posicionarnos. We must position Dios nos ourselves. ha mandado a tomar esta ciudad. God has called us to take this Nos city. ha llamado a alegrarnos y a gozarnos. God has called us to be joyful and have Nos ha cheer. llamado a establecer su reino en donde nos concierne. He has called us to establish his kingdom wherever we may Pero be. nos ha llamado a enfocarnos de manera correcta. But he has called us to be focused in a correct way. Es como la madre cuando le enseña a su hija. It is like a mother when she teaches a daughter. No todos los hombres son malos, Not all men are bad, pero algunos son malos. but some are bad. Es como el padre le enseña a su hija de años de 13 y 14 años. It's like a father that teaches her daughter of 13 or 14 years old. Mamita, cuidado con el rapeo de los muchachos en la escuela. Sweetie, be careful of the sweet talking guys in school. Es una alerta. It's a awareness. Es diciéndole, abre los ojos. It is telling you to open No your dejes eyes. que cualquiera juegue con tus emociones. Don't let anybody play with your emotions. Y eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en esta And tarde. that is what God is telling the church in this afternoon. Apresúrate a abrir tus ojos. Open your eyes quickly. Estate pendiente. Be alert. Enfócate. Be No focused. puedes seguir viviendo la vida como You antes. cannot continue living the Las life. cosas han cambiado. Things have changed. El terrorismo que estaba en los países del tercer mundo Terrorism that were in third world countries están aquí ahora. are here now. Salomón pensaba que para siempre iban a adorar a sus dioses en los montes lejanos. Solomon always thought that they were going to worship their pagan gods in the Pero mountains. llegó el día donde esas naciones quemaron el templo de Salomón. But the day arrived where those nations burned the temple of Y Solomon. ya Dios no descendía en llama de fuego y nube sobre el templo. And God did not descend as a fire or a cloud upon the temple. ¿Por qué? Porque le abrieron una puerta. Because they opened a small door. Por lo tanto, esto no se trata de perder el gozo. Therefore, this is not for you to lose your joy Esto no se trata de estar asustado. or being of fear. Esto se trata de tener la postura que tuvo todos los discípulos. But this is about having the posture of all the disciples. La postura que tiene el pastor en Irán. The posture that the pastor in Iran has. La postura que yo he orado a Dios que yo quiero tener. The posture that I have prayed God myself to have. Es fácil decirle en los Estados Unidos, estoy dispuesto de pagar el precio que fuera. It is easy to say in the United States, I'm willing to pay whatever price. Yo le pago $1,000,000 de otra persona I pay $1 million to someone else. si consigo 10 danzoras dispuestas a danzarle a ISIS en el desierto de Irak. If I find 10 dancers to dance for ISIS in Iraq, Danzan acá, they dance over here. danzan en América, They dance in America. danzan en Puerto Rico, They dance in Puerto Rico. porque el precio es poco. Because the price is small. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Therefore, what is the conclusion? Dios le está diciendo a la casa, God is telling the house, al pueblo, to the people, ojos abiertos, to have your eyes open. alerta, Be alert. tomar decisiones. Make decisions. Todas nuestras prioridades All of our priorities tienen que cambiar. must change. Si te quedas en tu casa cuando le puedes servir a Dios, estás dejando una puerta abierta. If you stay at home when you could be serving God, you're leaving an open Si door. han puesto ante ti una oportunidad de ministrar y lo has dejado atrás,
hay una puerta abierta. If you have an opportunity to minister and you have left it behind, there is an open door. Si eres amigo del mundo y su sistema, estás dejando una puerta abierta. If you are a friend to the world and its system, you are leaving an open door. Pablo dijo que el morir en Cristo es ganancia. Paul said to die in Christ is to gain. Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé la valentía I am asking God to give me that valiance y el coraje and the courage de estar dispuesto como el pastor en Irak, to be willing like the pastor in Iraq, en Irán, perdón, to the pastor in de Iran, dar su vida por Cristo si fuera necesario. to give his life for Christ if necessary. Porque hoy es un día en una iglesia en la ciudad de Orlando, Florida. Today is one day in one church in the city of Orlando, Menos de 10 millas de donde duerme Mickey Mouse. less than 10 miles away from where Mickey Mouse sleeps. Es fácil decir eso, It's easy to say that, pero no está fácil decirlo cuando es eminente una transición a lo que vamos a vivir. but it's not easy to say that when there's an imminent transition to Por lo what we're tanto, ¿qué living. es lo que Dios le dice a la casa? What is God saying to the house? Tiempo de enfocarnos, It is time to be focused. tiempo de comprometernos, It is time to be committed. es tiempo de hacerle preguntas a Dios. It is time to ask God questions. ¿Hasta dónde tú quieres que yo me comprometa? To where do you want me to commit myself? Es tiempo de analizar lo que le enseñamos a nuestros hijos. It's time to analyze what we teach our children. Es tiempo de comenzar a pasar más tiempo en la casa de Dios. It is time to spend more time in God's house. Porque no permita que sea necesario Do not allow that to be que necessary. a tu casa llegue la tragedia que llegó 9/11, That your house will arrive the tragedy of 9/11. cuando se cayeron las dos torres en Nueva York. When the Twin Towers fell in New York, No hubo una iglesia vacía el próximo domingo. there was not one church empty the next Sunday. Las iglesias de esta nación se llenaron todas. The church of this nation were filled. Las católicas, Catholic las Church, bautistas, Baptists, las presbiterianas, Presbyterians, las musulmanes, the Muslims, las cristianas. Christians. No había cupo en ningún templo. There was not a space in a temple. Eso puede suceder de nuevo. That can happen again. Pero en Nueva York, But in New York, pero sí me sucede a mí, it happens to me, más cerca de mi casa. closer to my home. Hubiera sido yo mejor preparar mis hijos, Or what if it was me preparing my preparar mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, preparing my mother, my father, my sister, preparar a mi cónyuge, prepare my partner, orar como nunca antes, pray like never before, ayunar, fast, saber que no estamos en el mismo sitio. know that we're not in the same place. La iglesia norteamericana, The North American church, de la cual usted es parte, which you are part of, no está donde estaba antes. it is not where it once was. Ha perdido su lugar en Dios. They have lost their place in God. Y por su gran mayoría, And because then through the great majority, los que tienen los mecanismos multimillonarios those that have the multi-millionaire no mechanisms aprovechan para hablar la verdad. have not taken advantage to speak the truth. Siguen adormeciendo los cristianos con el cántico de ayer. They keep putting the Christians to sleep with the lullaby, Mientras los millones los insertan en sus cuentas de bancos. while millions are placed in their bank account. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? What is God calling us to do? Sentarte con tu familia esta tarde Sit down with your family this afternoon y hablar las cosas como son. and to speak the things the Ya way no they es are. tiempo de rebeldía, It's not time to be ya no es angry. tiempo de jugar, It's not time to play es around. tiempo de enfocarnos y buscar a It Dios. is time to be focused. Póngase de pies, iglesia. por Stand to your feet, church. El llamado de Dios es sencillo. God's call is simple. Esto no es un mensaje fácil de predicar. This is not an easy message to preach. Y yo sé que no es un mensaje fácil para escuchar. And I know it's not an easy message to listen. Pero es la verdad de la Biblia. But it's the truth of the Bible. La Biblia dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. The Bible says the world has no motives to hate us. Juan 7:7. John 7:7. Sin embargo, Nevertheless, me aborrece el mundo the world hates me porque yo soy testigo because I am a witness de sus malas obras. of their bad works.
Lucas capítulo 21, verso 17. Luke chapter 21, verse 17. Todo el mundo los odiará The world will hate you por causa de mi nombre. because of my name. Eso es Cristo hablándole a la iglesia. That is Christ speaking to the church. Es que el testimonio del discípulo tiene que ser a tal punto. The testimony of the disciple has to be to such a point. No que te ganes el odio de otros de gratis, Not that you win gold from others free, pero tu testimonio y tu postura tienen que ser tan clara but your testimony, your posture has to be clear. que si te odian por Cristo, que te odien. That if they hate you because of Christ, then let them hate you. Juan 15, 19 dice, John 15:19 says, si fueran del mundo, if you were from the world, el mundo los querría como a los suyos. the world will love you like those that are from the world. Pero ustedes no son del mundo. But you are not from the world. Por eso el mundo That is why the world lo aborrece. hates you. Amados hermanos, es la Biblia, Beloved, it's the Bible. es el Evangelio. It is the gospel. No es el Evangelio social, It is not the social gospel. no es religión. It's not religion. Es un compromiso con el autor de las Escrituras. It is a commitment with the author of the scriptures. Es una decisión de sacar la paja de su ojo, It is a decision to take the peck out of your eyes, de cerrarle la puerta al diablo y al pecado, to close doors to the devil and to sin, cerrarle la puerta al mundo. to close the doors to the world. Dios nos llama a aborrecer el mundo. God is calling us to hate the world. El que tiene amistad con el mundo Those that are friends with the world tiene enemistad con Dios. is an enemy of God. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible Y says. esa es la línea que Dios quiere que tiremos y tracemos hoy. And that is a line that God wants us to draw today. Yo voy a pedirle a los muchachos I'm going to ask the worship team que nos lleven en adoración. to take us in worship. Y usted va a tomar la decisión allí And you're going to make a decision there de que Dios te abra los ojos, that it's for God to open your de eyes que Dios te muestre lo que en tu vida so that God can show what's in your life a Él no le place. that He's not pleased with. Yo no estoy señalando cosas, I'm not pointing things out porque alguna cosa para Uriel es pecado because some things for Uriel is sin, y eso no es pecado en mi conciencia. and that is not sin in my conscience. Lo que para ti no te conviene, eso es lo que Dios quiere que tú tires la línea. What is not in your favor, that's what God wants, where God wants you to draw the line. Y que estés listo y preparado para un cambio que viene en pocos días. And that you be prepared for a change that is coming abruptly. Así que vamos a orar. Let us pray. Yo quiero que la casa, usted con este cántico suba a Dios I want you with this worship to rise up to God y hable con Él and speak with Him y comprométase con Él and commit yourselves to Him y haga paz con Él. and make peace with Him. Si tú estás aquí y no conoces a Jesucristo, If you are here and you do not know Christ, este asunto de abrir tu corazón es sencillo. this issue of opening up your heart is a simple Abre one. tu corazón al Señor Open your heart to the y Lord dígale: Cristo, entra en mi corazón. and say, Lord, enter into my heart. Límpiame de todos mis pecados. Cleanse me of all my sins. Hazme una nueva criatura. Make me a new creation. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the Lamb's book of life. Cámbiame, Señor. Change me, Lord. Altera toda mi vida Change my entire life y hazme cumplir tu voluntad. and help me complete your purpose. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.